Saludos amigos, de nuevo y como de costumbre con nuestras giras en el inmenso territorio del departamento del Meta, Colombia. Estamos sobre la vía que del municipio de San Martín de los Llanos conduce a la capital del Meta, a Villavicencio. Continuando con nuestros recorridos por el mundo rural, llevándoles nuestros contenidos que solo ilustran modelos de producción agropecuaria, estos gracias a los productores que nos permiten muy amablemente realizar las visitas y compartir con ustedes las experiencias y los logros que alcanzan gracias al trabajo y al tesón incansable de la gente que trabaja en el campo. Como pueden ver, vamos por la zona rural del municipio de San Martín de los Llanos y en esta ocasión visitaremos la finca San Nicolás, que es una pequeña granja con vocación agrícola y ganadera y con todos los insumos medioambientales suficientes para ser sostenible. Bien, y ahí está, el comité de bienvenida para Travesía Agropecuaria. Agradecemos a sus propietarios porque gentilmente nos han abierto las puertas de esta granja que cuenta con un gran entorno ambiental. Buenos días, mi nombre es Valerio Ladino, estamos en la finca San Nicolás, vereda Alarto Rubiano, a 2.5 kilómetros de la vía principal, en San Martín Meta. En la finca San Nicolás manejamos un modelo de finca sostenible. Lo más importante para nosotros es el cuidado de los animales, no solo de las vacas de lechería, sino también de los demás animales que tenemos. Pavos, gansos, piscos, perros, gatos y caballos. Estamos pendientes de su alimentación y salud para garantizarles un buen bienestar. Hacía 8 meses que vinimos a San Nicolás para ver lo relacionado con su parte agrícola, el cultivo de maracuyá bajo el modelo integrado y sostenible de la agricultura orgánica. Pero en esta ocasión vamos a ver su modelo de ganadería lechera que se encuentra en proceso de adaptación. Ya lo veremos. Entre tanto, pónganse cómodos para ver este video y sean bienvenidos a Travesía Agropecuaria. Estás viendo Travesía Agropecuaria. Dentro del territorio nacional encontramos muchos modelos de ganadería. Colombia es un país con vocación ganadera, y más en esta región de los llanos orientales que de siempre la ganadería ha sido un renglón económico importante. Recuerden que estamos originando nuestros videos desde una región despensa de alimentos de Colombia, como es el departamento del Meta. Bien, básicamente lo que les mostraremos en este video es el trabajo de adaptación de ganadería, cruces de vacas Holsteins y Jerseys, que son razas europeas, animales para desarrollar su potencial lechero en climas fríos, pero aquí en la finca San Nicolás, en el trópico bajo, a 405 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas hasta de 30 grados centígrados y humedades que van del 60 al 80%. Y bajo estas condiciones se está desarrollando un interesante trabajo de adaptación en ganadería lechera. Bueno, Julián, empiece relatándonos cuándo iniciaron esta ganadería. Bueno, este ha sido un proyecto del cual llevamos 2 años implementando, un proyecto donde queremos lograr una adaptación de una raza europea. Aquí tenemos ejemplares, mezclas y cruces de Jersey con Holstein, de Simmental con Holstein, razas muy europeas, las cuales hemos querido traer aquí al trópico, hemos querido traer a los llanos para tener esa ganancia de producción de leche, y hemos llevado un proyecto donde queremos adaptarlas y que las nuevas generaciones de estas logren ese proceso de adaptación lentamente.
Llevamos 2 años en ese proceso. Teníamos primero un sistema de rotación de potreros, día a día íbamos rotando los potreros, pero nos dimos cuenta que para lograr crecer y lograr adaptarlas bien debemos como estabularlas. Sí, el bienestar animal está en el centro y es lo más importante de nuestro proyecto, y el manejo de las especies que tenemos en nuestra finca. Por ejemplo, en la lechería no manejamos praderas intensivas abiertas como en los modelos antiguos, pero manejamos praderas que mantienen un sombrío importante, es decir, no talamos los árboles. Aseguramos siempre que los animales tengan sombra, siempre estamos monitoreando el agua, que el agua no esté caliente, por ejemplo, que siempre la dieta sea balanceada, complementada con el silo y el pasto de corte. Siempre estamos pendientes de alguna plaga o alguna enfermedad, particularmente con estas especies que no están adaptadas a trópico bajo. Entonces hicimos un sistema de semiestabulado, donde suplementamos con pastos de corte. Tenemos varias versiones de pasto, tenemos King Grass morado y tenemos Cuba 22, el cual es suministrado pues en la dieta de estos ejemplares. Esto nos permite que ese cambio que se dio de su sitio, de su entorno, no sea tan brusco. Debido a que las épocas climáticas son tan marcadas en los trópicos, donde se presentan intensas temporadas de verano, así como épocas de prolongadas lluvias, para el buen ganadero es necesario contar con alternativas nutricionales como los cultivos de pastos de corte y de conservación para el ganado bovino. Los pastos de corte y su suministro en fresco o por medios de conservación para surtir alimento en otras épocas son una excelente alternativa nutricional para los animales y reducen la variabilidad en la dieta que tanto afecta a los bovinos. El mantener lo más uniforme posible la dieta de los animales a lo largo del año hace que el pH ruminal no se altere, favoreciendo la flora intestinal y por consiguiente la digestión de los animales, lo que aumenta su convertibilidad en leche y carne, mejorando la productividad ganadera. La estrategia que aquí se utiliza para enfrentar el verano es el pastico de corte como primera medida, que era el que cortamos primero este año porque dio punto de cortar y lo cortamos primero. Cuando lo cortamos, hacemos el proceso de la limpia, el abonado con estiércol de ganado, de las bestias de las pesebreras, y también la estamos abonando con triple 18 a la pata. Y después ya seguimos el ciclo con el silo. Según los expertos, el ensilaje es un método práctico y económico para la conservación de forrajes empleado en las ganaderías de leche y carne en los diferentes climas. Sin embargo, muchos productores desconocen sus bondades. Dentro de las bondades del ensilaje que los investigadores en nutrición animal mencionan, es que es un suplemento de menor costo que el concentrado y con mejores ventajas nutricionales, y esto se constituye en un punto a favor frente al ofrecimiento de diferentes alimentos para la ganadería. Otra ventaja del silo es la conservación del buen sabor y el valor nutricional, con el aporte de la vitamina A para el ganado. Se resalta que el silo conserva el valor nutricional de las plantas. También se indica que la suplementación bovina varía de acuerdo a la zona donde se desarrolla la ganadería, a las necesidades de cada animal y a los propósitos planeados por el ganadero con su negocio, sea de leche, carne o doble propósito. Factores a valorar si el productor desea iniciar a dar silo a los bovinos. ¿Cómo preparan el silo? Es silo de maíz, ¿no? No es pasto sino maíz. Bueno, el silo se prepara, pues tiene su máquina, hay una vaina que la llaman silol, le echamos 2 litros por tonelada de silol, se va abonando cuando la empacadora lo está empacando, uno le va echando una agüita que son 2 litros por tonelada. ¿Esa agüita qué es?
Esa agüita es agua con silol, un polvo que venden especial para que él se proteja, para que él no se dañe, no se mojosee ni nada, él esté ahí resguardado. Paisaje de invierno. Durante la grabación de este video en el mes de enero cayó un fuerte aguacero y se prolongó mucho más tiempo de lo que debiese durar una lluvia de las que pronostican las típicas cabañuelas en los primeros 12 días del mes de enero, y estando en temporada de verano. Puede ser que estas copiosas lluvias atípicas que se han presentado durante este verano sobre la cordillera y el piedemonte llanero nos estén dando un campanazo de alerta sobre el cambio climático. Finalmente no fue posible continuar nuestra grabación por la copiosa lluvia, pero afortunadamente ya habíamos grabado suficiente registro para este reportaje. Gracias amigos por ver nuestros videos y les pedimos el favor apoyarnos, dándole like a este informe, dejando sus comentarios y suscribiéndose al canal de Los Llanos, en donde emitimos este espacio periodístico de travesía agropecuaria. Que tengan una feliz y productiva semana. Hasta muy pronto.